Hola de nuevo, bienvenidas y bienvenidos al curso Amplificador Operacional, lo más básico. Yo soy el profesor Begovic y lo que corresponde es empezar ahora con los filtros Butterworth pasabajas. Entonces vamos a empezar a ver el primero, segundo y tercer orden, cómo sería la respuesta de estos filtros. Vamos para allá. El primer filtro con el que tendríamos que empezar entonces sería nuestro filtro pasabajas de primer orden. El circuito, como lo puedes ver aquí, es muy simple. Si quitáramos el amplificador operacional que viene en este diagrama, pues simplemente nos quedaríamos con un filtro pasivo que estaría compuesto por una resistencia y un condensador. Nos damos cuenta que es pasabajas porque si nosotros tomamos en cuenta la impedancia del condensador, esto se convertiría prácticamente en un divisor, y vemos que conforme empieza a aumentar la frecuencia, pues este condensador empieza a bajar su impedancia, y al ser esto un divisor de tensión, pues la caída de tensión en el punto que tenemos entrando a la terminal no inversora, pues iría disminuyendo su valor. Es por eso que nos damos inmediatamente cuenta que esto es un filtro pasabajas. Bueno, pues de esta manera lo único que hacemos es pasar este circuito por un seguidor de tensión para que se convierta en activo. Ese es un filtro de primer orden. Ahora, en esta ocasión, para compensar las impedancias de las entradas del op-amp, se recomienda que en lugar de poner un alambre como lo hemos puesto en los seguidores de tensión comúnmente, bueno, en esta ocasión se ponga algo que aproxime a las resistencias de entrada, ¿no? En este caso tengo una R aquí, pues se recomienda que haya una R, aunque para este circuito bien podríamos poner un alambre y debe de funcionar de la misma manera. Los valores de los condensadores, bueno, aquí es en donde viene el verdadero, digamos, truco para que te quede un buen filtro. El condensador para este tipo de filtros Butterworth se recomienda que se encuentre su valor entre 1 nanofarad y 100 nanofarads. Entonces tú debes de proponer el valor del condensador para que puedas calcular la resistencia. Ojo, es evidente que cuando tú conoces tu señal, pues tú sabes hasta qué frecuencia debe de ser el corte. Es decir, vamos a imaginar que yo tengo la salida de un sensor que puede variar su señal hasta, vamos a imaginar, hasta 150 Hz. Bueno, pues tal vez yo le debería de dar una pequeña tolerancia y hacer un filtro a 160 Hz, pero que todas las demás frecuencias que estén arriba de 160 Hz se eliminen, porque seguramente si existen van a hacer ruido. Entonces, pues bueno, yo conozco, de acuerdo a mi señal, sé la frecuencia de corte que debo de tener. Y después, una vez que conozco mi frecuencia de corte, pues propongo un condensador entre estos valores, y con esta ecuación vamos a conseguir el valor de la resistencia. Yo te recomiendo que las resistencias no sean muy bajas, por ejemplo, que no bajen de un kilo ohm, y que tampoco sean tan altas como para que pases 500 kilo ohms. En ocasiones llega a suceder que las resistencias te salen un poquito más altas, no para este filtro sino para los otros, y bueno, pues solamente en que sea un caso en donde ya no se puede mover un poco más el condensador, que también aquí lo podría subir, vamos a imaginar, hasta 470 nanofarads o 680 nanofarads. Aunque lo recomendable es esto, pues sí te puedes desplazar todavía un poco con valores un poco más altos, pero no se recomienda. La otra situación con los filtros que yo te recomiendo, pues es que utilices por lo menos poliéster como material para los condensadores. El cerámico sí es utilizado, pero personalmente la experiencia que tengo es que la respuesta mejora muchísimo si utilizas poliéster. Si encontraras algún tipo de condensador con mejores materiales, pues estaría bien. Por otra parte, tienes que fijarte siempre en la terminación de tu condensador. Es decir, cuando tú compras, por ejemplo, uno de 100 nanofarads, pues normalmente la terminación es 104, pero al final viene una letra. Recuerda que esa letra es la tolerancia que tiene tu condensador. Tienes que comprar un condensador que no tenga tanta tolerancia, que no tenga tanto error,
porque eso va a hacer que tu filtro definitivamente no salga exactamente como lo estabas planeando y que al final a lo mejor recibas frecuencias que no te interesaban. Entonces siempre fíjate en la terminación, en la letra con la que termina el condensador, y también compra un material como poliéster. Y la respuesta, créeme, funcionan mejor esos condensadores. Aquí nosotros lo que vemos, bueno, para uno de primer orden, como te había mencionado, pues la pendiente es de menos 20 decibeles por década. Simplemente vemos en la frecuencia de corte, en este caso es por ejemplo, puse un filtro de 2 kHz. Aquí lo tenemos, se ve que en la simulación pues nos está dando menos 3 decibeles, justamente a 2 kHz, ¿no? Y después de eso pues ya viene la pendiente de caída, y también, como te mencioné, en la frecuencia de corte, pues nosotros tendríamos en este caso menos 45 grados. Entonces, bueno, este sería el primer filtro. Solamente para calcular la resistencia hay que sustituir sobre esta ecuación. Hacer el análisis de estas ecuaciones no es tan rápido. Para este de primer orden sí, porque vemos que parte de uno que es simplemente pasivo. Sin embargo, para otros filtros ya la explicación de cómo se obtienen estas ecuaciones se puede extender mucho, y por eso prefiero ponerte solamente la ecuación. El de segundo orden, si te das cuenta, también solamente requiere un op-amp, simplemente que tenemos una doble realimentación, una realimentación negativa y una realimentación que sería pues casi positiva, ¿no? Porque llega a uno de los elementos que sí va a llegar a la terminal no inversora. Bien, este tipo de filtros tienen una pendiente de menos 40 decibeles por década, es un poco más rápido que los otros. Una de las características en las que nos debemos de fijar es que nuevamente tú propones el valor del condensador, que viene marcado con la letra C, y que el condensador que tenemos en el diagrama en la parte superior pues vale el doble de este condensador, es el doble de su valor. Y lo mismo pasa con esta resistencia de realimentación. Como aquí tenemos dos resistencias, bueno, pues aquí esta valdrá el doble para tratar de igualar las impedancias de entrada hacia la terminal inversora. Bueno, pues poner el doble del valor de esta resistencia. En este caso igual propones tu condensador entre un nanofarad y 100 nanofarads, y después calculas el valor de tu resistencia, y sería todo el proceso. Nuevamente tú debes de conocer la frecuencia de corte en donde quieres que empiece la eliminación de las frecuencias. Después veríamos el filtro de tercer orden. En prácticamente podríamos pensar que es pues al ser de tercer orden tendríamos una pendiente de menos 60 decibeles por década. La verdad es que personalmente a mí me gusta mucho utilizar los de segundo y tercer orden, justamente porque eliminan más rápido las frecuencias indeseadas, ¿no? Parece que es la unión de dos filtros, uno de primer orden, que sería y uno de segundo orden, pero no se calculan por separado, porque la idea es que en la salida de este circuito, cuando estamos en la frecuencia de corte, se tengan menos 3 decibeles en la salida. Si tú unieras por separado dos filtros, entonces cada uno tendría menos 3 decibeles en la frecuencia de corte, y al unirlos pues ya no serían exactamente menos 3 decibeles. Entonces para evitar ese problema, pues se hace el análisis de todo el conjunto del circuito para poder llegar a esta ecuación que se tiene aquí. Si te das cuenta, otra vez tú propones un condensador. En este caso es para el filtro que parece ser de primer orden. Tú propones este condensador, tú conoces tu frecuencia de corte, y de ahí obtienes otra vez el valor de la resistencia. Y solamente que para el filtro que tenemos de segundo orden, en la parte de izquierda del diagrama, vemos que el condensador que está en la parte inferior pues vale la mitad del valor del condensador que calculaste o que propusiste, y el condensador que está en la parte superior vale el doble del valor del condensador que propusiste. Y lo mismo, todas las resistencias tendrían el mismo valor, excepto la que hay de realimentación en el filtro bajas de segundo orden, que sería que te indico con el mouse. Esta valdría el doble de la resistencia. Aquí podríamos ver, bueno, que pues la pendiente es más abrupta. La verdad es que
llegar justamente una década después, por ejemplo, a 60 decibeles, como te lo indica esta figura. Aquí tendríamos la frecuencia de corte, en donde te lo indico con el mouse. Aquí sería, por ejemplo, un kilohertz. Y, un kilohertz, y una década después ya tendríamos menos 60 decibeles de atenuación. Esto, verlo con gráficas de Bode, como son estas que te presento aquí, pues es más ilustrativo que si tratas de hacer un barrido en frecuencias con el generador de funciones y después ver la señal cómo se va atenuando con el osciloscopio. Sin embargo, pues sí vale la pena hacerlo. Bueno, a mí lo que se me ocurre en este momento pues es proporcionar un ejercicio para cada uno de estos y después mostrarlos en la simulación. Entonces me voy a regresar justamente para proponer estos valores y después nos los llevamos al simulador. Bueno, antes de continuar quiero pedirte que apoyes el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te lo pierdas. Y si conoces a alguien que le sirva, que se lo compartas para que se aproveche al máximo. Vamos a calcular, tenemos aquí el filtro pasabajas de primer orden. Vamos a proponer a todos, vamos a proponer aquí que la frecuencia de corte, vamos a poner aquí, si la frecuencia de corte, vamos a imaginar que fuera de, se me ocurre 8.5 kHz, pues entonces proponemos un condensador. A mí se me antoja poner un condensador de 10 nanofarads. ¿Por qué de 10? Bueno, porque tengo espacio todavía para buscar uno más pequeño, como que se aproxime más a 1 nanofarad, o puedo crecerlo y aproximarme más hasta 100 nanofarads. Entonces uno de 10 nanofarads. Después de tener este valor, pues lo único que hago es sustituir sobre la ecuación. Entonces obtengo el valor de la resistencia y R en este caso pues me quedaría de 1 sobre 2pi, que multiplica a 8.5 kHz. Y esto que multiplica el valor del condensador que propusimos, que sería de 10 nanofarads. Entonces esto nos da 1.89 kilo ohms. Esto es lo que nosotros tendríamos, perdón, 1.87. Voy a tachar este de aquí para poner, es 1.87 kilo ohms. Ya está. Bien, ahora pues poniéndole los valores, entonces aquí esta sería un valor resistivo de 1.87 kilo ohms. Este sería de 10 nanofarads y esta sería de 1.87 kilo ohms. Ahora si te das cuenta, el valor no es comercial, el de 1.87. Depende de tus necesidades y qué tan ajustado tenga que estar a la frecuencia de corte. Podrías poner un trim-pot para que te queden exactamente de estos valores, aunque no se recomienda tanto meter elementos potenciométricos en los circuitos, porque entre más elementos grandes metas, pues la probabilidad de ruido puede empezar a aumentar. Entonces yo lo que aconsejo siempre es que se mueva el valor de la resistencia a un valor comercial, siempre y cuando no elimine frecuencias que a nosotros nos convengan. Es decir, si yo en este momento pongo una resistencia que haga que la frecuencia de corte se recorra hacia la derecha, está bien, aunque acepte un poco más de frecuencias no deseadas. Eso es mucho mejor a recorrerlo a la izquierda para el caso de los pasabajas, porque estaría eliminando parte de la información que sí es de interés. Entonces para nuestro caso pues no pasaría nada. Por ejemplo, si nosotros ponemos R igual a 1.8 kilo ohms, ¿por qué? Pues no pasaría nada, porque entonces la frecuencia de corte, que la podemos calcular de la ecuación anterior, frecuencia de corte es igual a 8.8 kilohertz. Y la que deseábamos era de 8.5, quiere decir que estamos admitiendo un poco más de frecuencias, pero con la finalidad de meter un elemento comercial. Entonces ya podríamos meter, por ejemplo, tecnología de montaje superficial, justamente, y ya no tener que meter algún potenciómetro que tuviéramos que estar tal vez moviendo. Entonces vamos a dejar en 1.8 kilo ohms a las resistencias. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente filtro, el de segundo orden.
Igual la frecuencia la vamos a dejar igual, va a ser de frecuencia de corte, va a ser igual a 8.5 kHz. Y vamos a ver el valor de la resistencia. Pues nos quedaría que propongo mi condensador primero, vamos a ponerlo igual de 10 nanofarads, y aquí me queda que la resistencia, el valor de la resistencia sería igual a 1.32 kilo ohms. Entonces pues el valor comercial que se aproxima más a esto sería R igual a 1.2 kilo ohms. Entonces con esto, si tengo esta resistencia de 1.2 kilo ohms, la frecuencia de corte ahora nos quedará de 9.37 kilohertz. Entonces, bueno, pues la frecuencia aquí sí se mueve un poco más. La verdad es que habría que analizar si vale la pena utilizar los potenciómetros o no. Sin embargo, es que fíjate el número de potenciómetros que podrías tener. Aquí habría uno, aquí a otro, tal vez aquí otro. Por eso es que conviene más aproximarlo a los valores comerciales. Ahora, en cuanto al valor de las resistencias que aparecen al doble, aquí sí es conveniente tal vez poner dos resistencias en serie del mismo valor, donde esta valga R y esta valga R, para que la resistencia total entre los extremos pues de las dos resistencias en serie sea justamente de 2R. Y en el caso de los condensadores pasa lo mismo, tendríamos que poner condensadores en paralelo para que tengamos, es decir, voy a ponerlo aquí arriba primero, este sería 2R, y en el caso de poner condensadores en paralelo, pues nosotros sabemos que esto lo que nos va a generar serían el valor, si este vale C y este vale C, bueno, pues el total de esto vale 2C. Y para el caso de cuando necesitemos la mitad de C, vamos a poner aquí 0.5 de C, pues tendríamos que ponerlos en serie los dos valores idénticos, ¿no? Entonces C y C. En muchas ocasiones la verdad es que en montaje superficial pues no ocupa mucho espacio utilizar condensadores y resistencias en serie, pero cuando utilizamos pues otro tipo de elementos a veces se ocupan más espacio en el circuito PCB. Bueno, pues ya tendríamos el de segundo orden, solamente nos falta el de tercer orden. Y lo que vamos a ver aquí, bueno, pues otra vez la frecuencia de corte va a ser igual a 8.5 kHz. Y después tenemos que proponer un condensador. Ahora, cuando calculemos la resistencia, pues vamos a procurar que nos quede entre estos valores de 4.7 kilo ohms, perdón, hasta 220 kilo ohms. Entonces, si no nos quedara en este intervalo la resistencia, pues tendríamos que proponer otro condensador y volver a calcular. Entonces, de aquí yo propongo otra vez C igual a 10 nanofarads y vamos a calcular la R. R nos queda de pues 1.8 kilo ohms. Este cálculo ya lo habíamos hecho, 1.8 kilo ohms. Para el filtro de tercer orden pues se recomienda que esté arriba de 4.7, por lo tanto pues hay que proponer otro condensador. Propondría yo, vamos a poner aquí, la frecuencia de corte no cambia, ¿no? Esta sigue siendo de 8.5 kHz. El condensador ahora lo voy a proponer con un número pues menor para que crezca el valor resistivo. En este caso vamos a poner uno de 4.7 nanofarads, 4.7 nanofarads, y esto nos daría una resistencia igual a, nos queda 3.9 kilo ohms. Todavía no es suficiente, así que vamos a proponer otro condensador. Vamos a poner aquí que el condensador sea igual a 2.2 nanofarads. Pues nos queda un valor que no se aproxima mucho a los comerciales, y lo mejor creo que sería para esta resistencia que teníamos nosotros de 1.8 kilo ohms, pues mejor que nos quedara por lo menos 10 veces arriba, ¿no? Estaría en este intervalo perfectamente. Para eso necesitaríamos un condensador que no fuera de 2.2, sino que nos quedara, por ejemplo, voy a tachar esto también, C igual a, vamos a ponerlo de 1 nanofarad, y con esto pues cuando proponíamos 10 nos quedaba 1.8 kilo ohms. Con esto la resistencia nos va a quedar de 18.7 kilo ohms, y ya sabríamos que la comercial
R sería igual a 18 kilo ohms. Entonces ya tenemos una resistencia que está en el intervalo. Ya sabríamos pues más o menos cómo se nos movería la frecuencia de corte, porque lo vimos justamente con el de primer orden. Aquí lo vimos cuando nos quedaba 1.8 kilo ohms. Bueno, pues la frecuencia de corte se nos iba hasta 8.8 kHz. Aquí debería pasar exactamente lo mismo. Bien, ahora vámonos al simulador para llevar estos filtros que acabamos de calcular y comprobar su funcionamiento. Vamos para allá. Bueno, aquí está el circuito de primer orden, el filtro pasabajas de primer orden. Aquí vamos a abrir la señal, aquí se ve que tenemos, vamos a correrlo. Nada más habría que comprobar si tenemos la frecuencia de corte como nosotros la calculamos, y vemos que justamente en menos 3 decibeles, aquí vamos a ajustarlo, aquí pues se fue casi a los 9 kHz. Esto es, ¿te acuerdas que con la resistencia de 1.87 kilo ohms eran la frecuencia de corte de 8.5 kilo ohms, pero cuando nos íbamos a la de bajamos la resistencia a 1.8 kilo ohms, pues la frecuencia de corte en este caso nos fue 8.889 kilohertz, y ahí es en donde nosotros tenemos menos 3 decibeles. Aquí vemos la pendiente. Vemos cómo se va atenuando la salida con respecto cuando aumenta la frecuencia. Y bueno, en el caso de la fase aquí la tenemos también. Voy a cerrar un momento el graficador de Bode para conectar pues el generador. Voy a quitar esta fuente de aquí para poner el generador y el osciloscopio. Bien, ya están conectados. Puse el generador por el momento a 5 kHz y está a 5 volts pico. Entonces si nosotros revisamos esto en el osciloscopio, vamos a correr el circuito. Bueno, aquí sí se ve que en la salida pues me deja tener sin problemas una señal senoidal. La amplitud pues vamos a ponerle que nos dé el valor máximo. Aquí está el máximo. Bueno, pues ya nos dice que es de 4.35, quiere decir que se está aproximando a la frecuencia de corte. Si nosotros bajáramos aquí la frecuencia, por ejemplo, a 1 kHz, vamos a correr esto de nuevo. Aquí la tenemos 1 kHz, aquí sí nos deja ver que tenemos los 5 volts pico, 4.97. Voy a hacerlo un poco más grande para que se aprecie. Bueno, tenemos 4.97 volts pico. Después tendríamos, si voy aumentando la frecuencia, pues por ejemplo si le ponemos la frecuencia de corte que eran 8.87 kHz, 8.87 kHz, aquí está, pues nos dice que aquí ya tendríamos 3.45 volts. Y después, si nosotros aumentamos más la frecuencia, por ejemplo, vamos a subirla a, pues no sé, a 20 kHz. Vamos a detener esto y cambiamos aquí la frecuencia. Pues se empieza a ver claramente cómo se empieza a atenuar, ¿no? Ya ahorita tenemos prácticamente una señal pico de 2 volts. Entonces ya de 5 volts ya pasó a 2 volts. Después podríamos aumentarle un poquito más, por ejemplo, hasta los 88 kHz, que serían justamente una década después. Y vemos que pues en la salida ya tenemos ni siquiera 1 volt, tenemos 800 milivolts. Bueno, pues esa es la frecuencia este es el efecto de un filtro pasabajas de primer orden. Ahora hay que ver cómo se comporta esta caída justamente al verlo con segundo y tercer orden. Entonces vamos a probar los otros circuitos también. Bien, ya está. Ahora, bueno, esto ya lo habíamos visto de todas maneras, este tipo de simulación para un filtro de pasabajas de segundo orden. Ahora lo que me interesa poner es el osciloscopio y el generador. Bien, ya tengo aquí el osciloscopio y el generador. Vamos a ponerle los valores. Aquí en lugar de 1 Hz vamos a ponerle 1 kHz. Y aquí la tensión pico que sea de 5 volts pico. Entonces
Ya puedo correrlo y vamos a encender el osciloscopio. Nuevamente vamos a bajar un poco, y a estos osciloscopios pues también hay que decirle que nos muestre justamente el valor máximo. Aquí nos dice que a la salida tenemos 5 volts pico. Si aumentamos la frecuencia, si nos vamos por ejemplo a la frecuencia de corte, que estaba por encima de los 9 kHz en el momento en que escogimos la resistencia comercial de 1.2 kilo ohms. Entonces vamos a ponerle justamente en 9 kHz, y vemos como ya empieza a atenuar un poco la señal. Debe estar cerca de la frecuencia de corte, pero pues si nos vamos por ejemplo a 80 kHz o 90, mejor dicho, que serían prácticamente una caída después de lo que estamos viendo, pues sí debe de haber mucha diferencia con respecto a lo que nosotros tenemos aquí. Dice que la señal ya se nos fue a 200 milivolts. Entonces aquí la tenemos, ya es tan solo una década después, pues sí la atenuó bastante. De 5 volts, que es la original, ya se fue hasta 200 milivolts. Y ni se diga si le aumenta un poco más la frecuencia. Si nos fuéramos por ejemplo a 150 kHz, pues la señal igual se debería de seguir atenuando muchísimo debido al efecto del filtro. Y aquí lo tenemos, ¿no? Ya tendríamos 55 milivolts. Y pues solamente nos falta probar el filtro de tercer orden. Vamos a probarlo de una vez. Bueno, aquí está el circuito con los valores que nosotros calculamos en el ejemplo. Y ahora al abrir la gráfica de Bode, pues ya vemos que la frecuencia de corte para este tercer orden, pues a ver, aquí serían prácticamente 3 decibeles y están en los 8.8 kHz, que es lo que habíamos calculado por el hecho de meter un valor comercial, ¿no? Ahora, bueno, pues vamos a conectar el osciloscopio y el generador de función. Ya tengo colocado aquí el osciloscopio y el generador a 1 kHz a 5 volts pico. Vamos a correr la señal, lo encendemos y bueno, pues vemos otra vez a esta frecuencia no tengo problema, se ve claramente que está a 5 volts pico. Vamos a pedirle al osciloscopio de todas maneras que sea quien nos dé esta información. Aquí nos dice 5 volts pico en la salida, y conforme vaya aumentando la frecuencia, aquí por ejemplo vamos a poner en la frecuencia de corte, que serían los 8.8 kHz, que nos diga cuánto le da, ¿no? Y bueno, pues aquí ya vemos que se nos fue a otra vez 3.5 volts la señal de salida con respecto a la entrada. Vamos a aumentar, vámonos una década después, aquí vamos a 88 kHz, y aquí como vemos pues la señal se atenuó lo bastante, se nos fue directamente a 5 milivolts, 6 milivolts. Y ya si yo lo creciera como en la ocasión anterior a 150 kHz, por ejemplo si aquí pusiera 150, como cada década se atenúa 60 decibeles, pues bueno, aquí realmente se va a ver muy decrecido justamente cuando estemos en 150 kHz, ¿no? Entonces aquí la tenemos, pues ya nos dice que la señal está cerca a 2 milivolts. Entonces de 500 a 2 milivolts, bueno, pues se nota claramente el efecto de un filtro pasabajas de tercer orden. Sin embargo, quiero decirte que en ocasiones el ruido es tal que se tiene que meter a veces un doble filtrado cuando de plano se está batallando mucho con ciertas señales de ruido. En fin, creo que esto ilustra muy bien el funcionamiento de los filtros Butterworth de primero, segundo y tercer orden. Espero que toda esta información te sea de mucha utilidad y nos escuchamos en el siguiente video para analizar los filtros pasa altas. Hasta la próxima.